Muy bien, hoy vamos a comenzar con un estudio sobre un capítulo de una de las epístolas que se llaman cortas. Si tú recuerdas, en el Nuevo Testamento tenemos primero los 4 evangelios, que nos hablan sobre el periodo en el que Jesús vivió entre nosotros. El libro de Hechos, que nos narra un poco sobre la historia de la iglesia primitiva o de los primeros creyentes. Y después hay una serie de cartas, una serie de epístolas que fueron enviadas a diferentes personas o iglesias. La epístola a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses, etc. Y por último el libro de Apocalipsis. Dentro de estas cartas hay algunas de ellas que son muy pequeñas. Filemón, Tito, son cartas pequeñas. Pero eso no quiere decir que sean menos importantes. La epístola a Tito es una epístola sumamente importante, especialmente para la iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre, en particular, el capítulo 2 de esta epístola. Pero déjame te presento un poco a los personajes. Quien escribió esta carta fue el apóstol Pablo. Aunque no sabemos con exactitud el año, parece que la escribió entre el año 63 y el año 65 después de Cristo. Pablo murió, o al menos históricamente pensamos que así es, en el año 67 después de Cristo. Y esta carta fue escrita más o menos al mismo tiempo que se escribió Primera de Timoteo. Y fue dirigida a 2 líderes jóvenes que estaban haciéndose cargo del trabajo de Dios en lugares diferentes. En Primera de Timoteo, Dios nos habla de este hombre Timoteo, un joven que se había convertido, cuya familia, su madre, su abuela, su familia eran creyentes también. Y en la epístola a Tito nos habla de un joven que se convirtió muy joven y que estuvo aproximadamente 15 años en contacto con Pablo. Si tú alguna vez has pensado que tu discipulado es muy largo, bueno, pues Tito estuvo 15 años discipulándose de alguna manera con Pablo. Pero déjame te cuento un poco más de este hombre. Este hombre fue enviado por Pablo a una isla en medio del Mediterráneo. Si ustedes ven el Mediterráneo, ustedes ven cerca de Turquía, hay una isla pequeña que se llama la isla de Creta. Y en la isla de Creta había varias iglesias, varios grupos de creyentes. Era un lugar que había sido ampliamente evangelizado. Pero había algunos problemas en Creta. Y estos problemas no había mucha autoridad, ¿no? Y tampoco había de repente mucho respeto por la sana doctrina. La gente de repente pues estaba inventando sus propias doctrinas, ¿verdad? Y no había mucho cuidado por vivir claramente conforme a la doctrina de Dios. Así es que Pablo le pide a Tito que se haga cargo de esto y que arregle la situación en esta isla, y entonces le manda una carta dándole ciertos consejos sobre cómo debe actuar en este lugar. El día de hoy comenzamos con una serie de estudios sobre solamente el capítulo 2 de esta epístola a Tito, y en la que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, ni hablar, te voy a contar el final de la historia, porque siempre quieren saber el final de la historia, ¿verdad? Bueno, el final de la historia es, Tito efectivamente llevó a cabo esta labor, y en Creta hubo un tremendo avivamiento gracias a la vida de Tito. Este hombre fue de gran importancia para consolidar una obra cristiana muy grande en esa pequeña isla del Mediterráneo. La epístola a Tito comienza justamente diciendo esto. Déjenme se los leo. Por cierto, la epístola a Tito, si ya la perdieron, está inmediatamente después de 2 de Timoteo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Se refiere a Tito como un verdadero hijo en la común fe. Esto es porque Tito se había convertido con Pablo. En uno de estos viajes misioneros, Tito se había convertido con Pablo. ¿Sabes? Mientras pensaba en este hombre, en Tito, y pensaba en este hombre, Timoteo, pensaba un poco en Pablo. Pablo predicó en muchos lugares, ¿no? Pablo llegaba a cada ciudad y lo primero que hacía es se presentaba en la sinagoga del lugar para predicar a los judíos.
Después, normalmente lo corrían de la sinagoga, y entonces, por algún motivo, ¿verdad?, tenía que irse afuera de la sinagoga a predicar a otros lugares de la ciudad. Y te puedes imaginar, hay muchas personas que vinieron a Cristo. Seguramente después de los años, Pablo ni siquiera conocía a todos los que se habían convertido en las predicaciones. Y muchas veces tú y yo tendemos a desalentarnos cuando conforme va pasando la vida, pensamos que nuestro trabajo en el Señor no ha sido muy importante, que Dios no ha hecho mucho en nuestras vidas. Total, bueno, pues ¿qué hemos hecho? Dar unos estudios, hemos compartido con unos vecinos, hemos hecho, pero muchas veces no nos damos cuenta del tremendo impacto que Dios puede haber traído a través de tu vida en las vidas de otras personas. Hace unos minutos veíamos este video donde aparecía probablemente el cantante de habla hispana, el cantante cristiano de habla hispana con mayor impacto que ha habido en la historia, Jesús Adrián Romero, ¿no? Me refiero por el número de discos, la gente que va a los conciertos, todo esto. Tú sabes que Jesús Adrián Romero recibió a Cristo a través de la vida de su mamá, y esto es porque su mamá tuvo una enfermedad que aparentemente era incurable. Entonces un día simplemente, en medio de toda esta crisis, un vecino se le ocurrió tocar la puerta, y cuando le abrieron, pues, que venía a saludarlos, y de paso pues hablarles de Cristo. Se convirtió su mamá, que además sanó de esta enfermedad, fue sanada por Dios de esta enfermedad, se convirtió Jesús Adrián, el resto de su familia, y lo demás pues es la historia que tú y yo sí conocemos. Y muchas veces pasa de esta manera. En noviembre, Mari y yo estuvimos en Saltillo para unas pláticas que me invitaron a dar. Y lo que me llamó la atención es que al terminar la primera plática se acercó un matrimonio joven a verme, con 2 niños. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de nosotros? Y yo tengo una memoria terrible. Entonces dije, ya sabes, en tu mente empiezas a pensar rápido, me debería acordar de dónde es, quién es, no tengo ni idea. Hasta que finalmente, después de unos instantes, le dije, me disculpo contigo, pero la verdad no sé quién eres. Me dijo, es que hace muchos años, hace como unos 10 años, tú predicaste en una boda. Y nosotros estábamos como invitados en esa boda. Tal vez no te acuerdas, pero estábamos en la 4ª fila. Ya sabes, en mi mente rápidamente, no tienes tan mala memoria. Era imposible recordar eso. Pero se acercaron y me dijeron, ¿sabes? Es que ese día, después de la predicación, nosotros seguimos la oración e invitamos a Cristo a nuestra vida. Y hoy te queremos contar que ya no vivimos en México, vivimos en Saltillo, pero tenemos 10 años siguiendo al Señor y te queremos presentar a nuestros hijos y te queremos contar un poco todo lo que Dios ha hecho en estos 10 años. Tú sabes que esa noche yo llegué con Dios y le dije, Dios, qué increíble. ¿Cuántas veces hay cosas en las que tú nos has usado y no tenemos ni la menor idea del fruto? No tenemos ni la menor idea de lo que hizo ese folleto que regalaste en la calle un día. No tenemos la menor idea de lo que Dios hizo cuando pues, un día diste un mensaje en una boda, o cuando tal vez simplemente le hablaste a tu vecino de Cristo, ¿no? O tantas y tantas cosas. Pero créeme, la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Y es extraordinario, pero cuando tú y yo podemos hacer un pequeño resumen de la vida de Pablo, seguramente había miles de personas que se habían convertido con Pablo, de las cuales él ni siquiera estaba consciente, ni siquiera sabía muy bien. Pero algunas las recordaba muy bien porque habían no solamente tomado una decisión por Cristo, sino que habían entregado su vida para servirle y se habían convertido en parte de este ministerio extraordinario. Casi siempre tendemos a pensar que tú y yo tenemos un ministerio, está muy de moda el día de hoy, ¿no? Si tú vas a una expo cristiana o algo, ves a decir los stands, el ministerio de Juan Pérez, el ministerio de Juan Pérez, y dices, ¿cómo no era el ministerio de Cristo? Pues más bien nosotros estamos dentro de un gran ministerio que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros participamos, porque Dios en su misericordia nos lo ha permitido, participamos de un gran ministerio, el ministerio de ganar las almas. Ese realmente es el ministerio, no es el tuyo, ni es el mío, ni es el de nadie más. Es el del Señor Jesucristo que nos ha permitido participar de su ministerio de ganar las almas. Así es que Tito participaba de este extraordinario ministerio gracias a haber recibido a Cristo y a este contacto de muchos años con el apóstol Pablo. Así es que era verdaderamente un hijo, dice la Biblia, un hijo en la común fe. Bueno, como les había estado explicando, esta epístola tiene el objetivo de decirle a Tito cómo arreglar las cosas en Creta. Y había 2 cosas que había que arreglar en Creta. La primera, había que enseñarle a cada uno de los integrantes de la iglesia cómo debían vivir. Y lo segundo, había que enseñarles a los que enseñaban, había que enseñarles a los pastores, a los líderes, cómo debían guiar la iglesia. Porque parece que las 2 cosas no estaban funcionando demasiado bien. Y entonces,
Empezamos con este capítulo 2 de la epístola de Tito. Dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este te puede parecer pues, un versículo que no tiene mayor importancia, pero aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar mucho de este versículo. Lo primero le dice, tú habla. No te quedes callado. No permitas que la gente solamente escuche aquello que está mal, sino háblales de lo que está bien, háblales de lo que es correcto. Muchas veces lo que a ti y a mí nos limita para hacer este trabajo, ¿sabes qué es? Conocer la Biblia. Y a veces sabemos que lo que estamos oyendo no está bien, pero no sabemos cómo rebatirlo. No sabemos cómo explicarle a la persona que lo que está escuchando está equivocado, es un error. Y entonces nos quedamos callados porque no sabemos qué decir. Tú y yo tenemos que aprender a estudiar la Biblia, a profundizar en la Escritura, de tal manera que podamos tener respuesta sobre aquellas cosas que están equivocadas. Hace poco tiempo una persona que conozco me dijo, ¿sabes? Voy a tomar un curso de tal cosa, ¿no? Y le dije, ¿eso por qué? Porque quiero aprender lo que está mal para poder rebatirlo. Le dije, no pierdas el tiempo, si quieres aprender todo lo que está mal no te va a alcanzar la vida, ¿no? Digo ya de entrada, ¿verdad? Pero además de eso, quiero decirte que no necesitas conocer todo lo que está mal para poder saber lo que está bien. Lo que tú necesitas es conocer profundamente la verdad. No necesitas conocer todas las filosofías, no necesitas conocer todas las religiones, no necesitas conocer todos los desvaríos humanos. ¿Sabes? Dice la Escritura que Salomón, este hombre tan sabio, tomó tiempo para conocer todos los desvaríos de la mente humana, todas las formas de pensar del ser humano. ¿Y sabes qué acabó encontrando después de todo este amplio y extenso estudio? Que todo era vanidad, que no valía la pena dedicarle el tiempo, que no valía la pena meterse tanto en cosas que en el fondo no están bien. Así es que lo que tú y yo tenemos que hacer es enseñar la sana doctrina, dice aquí la Biblia. Habla conforme a la sana doctrina, enseña lo que está bien. Muchas veces tú y yo tenemos un problema grave, y es que enseñamos, predicamos, hablamos de nuestro punto de vista, de nuestra opinión, de lo que a nosotros nos parece que está bien o que está mal. Y esto no tiene nada que ver con el Evangelio. El otro día una persona me dijo, fíjate que estaba hablando con una de mis discípulas, era una señora, y ya le dije que la forma en la que se alimenta no es la correcta, ¿no? Y conforme le escuchaba, le dije, perdón, pero ¿de dónde sacaste todo eso? No, pues del libro de Levítico. ¿De cuál libro de Levítico? ¿Del que está en la Biblia? Sí, me dijo, porque, bueno, ahí claramente dije, pero nada más habla de los animales inmundos y de los animales que no lo son. Lo que me estás explicando de comer la fruta con piel, o sea, eso no tiene nada que ver con Levítico. Esa es tu propia opinión. Bueno, pero es que eso debe estar mal, probablemente, pero no quiere decir que eso lo diga la Biblia. ¿Sabes? Es increíble cómo nos metemos en tantas cosas, ¿no? Ayer estaba viendo toda una colección de libros que estaban vendiendo, ¿no? Libros cristianos. ¿Y sabes qué me encantó? Ver libros cristianos que decía, no te dejes convencer por la mentira, come los alimentos que son buenos. O sea, Dios mío, ¿de dónde habrán sacado esto? ¿Sabes qué es increíble? Le ponemos un versículo de la Biblia a un libro de 300 hojas y con eso justificamos que es un libro cristiano, cuando en realidad no es más que un engaño. Esa es la propia opinión de alguien que lo escribe. Y muchas veces, y a lo mejor no hablando de las frutas, pero de conductas morales o de conductas laborales o qué sé yo, tú y yo podemos hacer lo mismo y empezar a dar nuestra propia opinión sobre las cosas, que no está basada en la Biblia. ¿Y sabes qué sucede? Eso no tiene ningún impacto. Lo que tú y yo decimos no es más que nuestra opinión. Por eso Pablo le decía a Tito, no te enredes en tu opinión. No te pongas a hablar de lo que tú opinas sobre esto o sobre aquello. Miércoles pasado estaba en una reunión parecida a esta, pero un poco más pequeña. Entonces una persona me dijo, oye, ¿qué opinas sobre esto? Y le dije, la verdad, mi opinión es irrelevante. Da igual lo que yo opine. Déjame explicarte lo que dice la Biblia, porque mi opinión en el fondo es irrelevante, ¿no? Muchas veces tú y yo defendemos nuestra opinión por encima de la Escritura. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Nos metemos en un debate de opiniones con cualquier otra persona. Esto es un error. Pablo nunca le dijo, siéntate con los pastores de Creta y llega a alguna conclusión lógica de qué deben hacer. No. Le dijo, primero, no te quedes callado y habla. Y segundo, habla solamente de la sana doctrina. No te pongas a hablar de otra cosa.
Muchas veces tú y yo caemos en la tentación y de repente hablamos de un versículo de la Biblia y alguien empieza a preguntarte, oye, pero ¿tú qué opinas sobre tal y tal y tal cosa? Y sabes, de repente son cosas complicadísimas. Recuerdo que una vez una persona me dijo, ¿cuál es tu opinión sobre la legalización de las drogas? ¿Ustedes qué opinan? No, mejor no me digan. Cada uno tiene su propia opinión. ¿Y sabes qué es lo increíble? Entre tantas opiniones podemos no tener razón ninguno. ¿Sabes qué es importante nada más? Que utilices la sana doctrina. Que solamente respondas con lo que Dios dice sobre las cosas. Todo lo demás, bueno, pues es irrelevante. Oye, pero eso quiere decir que no puedo tener mi propia opinión. No solamente puedes, la tienes. O sea, si yo te dijera que no tengas opinión, de todos modos la tendrías. O sea, de todos modos tenemos nuestra opinión, pero tenemos que aprender que nuestra opinión es irrelevante cuando hablamos sobre temas espirituales, y cuando estamos defendiendo la sana doctrina. Así es que, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Conocer mejor la Escritura, conocer mejor la Biblia, conocer cuáles son las respuestas que Dios da y cómo nos enseña que debemos vivir. Sabes que es increíble, pero normalmente, si esto fuera un ámbito, por ejemplo, empresarial o laboral, y Pablo fuera, ya sabes, el presidente de una compañía, le estaría diciendo a Tito, haz una reunión y un diagnóstico especial, ya sabes, ¿no? Así funcionamos, ¿no? Así es como más o menos operamos. ¿Sabes qué es lo que le dice Pablo? Mira, Tito, esto es muy sencillo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hablar la verdad, decir lo que la gente tiene que vivir y lo que los pastores tienen que enseñar. Y ya no te enredes más. Y si no quieren vivir eso, van a hacer un desastre de sus vidas. Y tendrás que orar. Pero también tendrás que una y otra vez volverles a recalcar qué es lo correcto. ¿Tú sabes cuánto tiempo perdemos los creyentes en opiniones? Si esta música es la correcta, si no es la correcta, si para orar tenemos que levantar las manos, si no tenemos que levantarlas, si nos agarramos a orar. O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo perdemos? ¿Tú sabes cuántas diferencias hay entre grupos cristianos por cosas que no tienen ninguna importancia y que además no tienen nada que ver con la sana doctrina? Y cuando alguien te pregunta, oye, pero fulanito no es cristiano también. Yo no sé, porque mira, él levanta las manos, tú no sabes. ¿Sabes qué es terrible? El mundo se confunde de una forma espantosa, porque en el fondo ni tú ni yo lo entendemos. Porque es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de doctrina, no es una cuestión de qué es lo que dice la Biblia, simplemente es una cuestión de opiniones. Hace muchos años, recuerdo que un día fui a jugar tenis. Y entonces cuando iba yo pasando, vi un grupo de chicas cristianas. Y cuando las vi, debo reconocer que me seguí de largo. No las saludé. Las conocía superficialmente, pero la verdad es que me seguí de largo. Cuando las vi vestidas dije, Dios me libre, que no me identifiquen con ellas. No iban vestidas para jugar tenis, iban vestidas de una forma muy extraña. Cuando terminé de jugar tenis, salí, por supuesto, pues me encontré con ellas y las saludé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No los viste al entrar? Y le dije, sí, pero les debo decir la verdad, me dio pena saludarlas. ¿Pero por qué? Le dije, véanse cómo vienen vestidas, por Dios. Si les parece mal usar una falda de tenis, dedíquense al buceo. Porque el traje de buceo llega hasta los tobillos, ¿sabes? Pero no vengan así. O sea, francamente, ¿de dónde sacaron esto? No, pues alguien les dijo. Era la opinión de alguien. Oye, ¿pero esto tiene que ver algo con la Biblia? Por supuesto que no. No tenía nada que ver con la Biblia. Era la opinión de alguien que un grupo de chicas con buena voluntad, con mucho interés, habían tomado como una gran verdad y que las estaba llevando a un aspecto que no era muy bueno, que digamos. ¿Sabes? Era terrible. Pero esto solamente provenía de la predicación de las opiniones. Tú y yo tenemos que dejar de una santa vez toda la predicación de las opiniones. ¿Tus opiniones son muy interesantes? Escribe un libro. Pero por favor, deja de opinar sobre temas espirituales con tu propia opinión y dedícate a predicar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La enseñanza de la Biblia, la enseñanza del Evangelio, ni más ni menos que las cosas que dice la Biblia. Y no te metas en tantas opiniones que solamente te van a confundir y van a confundir a aquellos que te están escuchando. Generalmente pensaríamos, oye, hay un problema muy grave, hay muchas cosas complicadas, hay falsas doctrinas, tengo que meterme a desenredar. No, te pido un favor, nunca te metas a desenredar nada. Porque cada vez que nos metemos a desenredar algo desde el punto de vista espiritual, ¿sabes qué hacemos? Nos enredamos con lo que estamos desenredando.
Y entonces acabamos con nuestro testimonio tratando de resolver problemas espirituales. Les pido un favor, cuanto más complicado sea el problema, más básicas nuestras opiniones. Es decir, solo lo que dice la Biblia. No se metan en nada más, se van a confundir y van a confundir a los demás. Y aquí empieza básicamente en esta carta a decirles cómo debe conducirse cada uno de los diferentes grupos en la iglesia. Y comienza diciendo que los ancianos, esto es lo que le dice, tienes que enseñar esto. Que los ancianos, y no se refiere a personas de mucha edad, sino a las personas con tiempo en la iglesia, con tiempo de haber conocido a Cristo, y que deben por consecuencia ser un ejemplo para los demás creyentes. ¿Ok? Si mañana una persona llega recién convertida y tiene una conducta que no es la correcta, pues es normal, nada más no se asusten, por favor, eso es lo normal. ¿Sabes por qué es lo normal? Porque Dios le está enseñando a vivir de otra manera. Pero cuando una persona tiene mucho tiempo en Cristo, normalmente tú tomas ejemplo de él. Así es que un anciano, una persona con tiempo en el Señor, es una persona que tiene que, en particular, tener mucho cuidado con su vida, porque los demás se están fijando en él. Quiero contarte que cuando yo recibí a Cristo, yo era auténticamente un hippie. De esos pantalones choflequitos, hippie, ¿cierto? Y el día que yo recibí a Cristo, me acuerdo que vi a la persona que predicaba, que era un hombre joven, y lo vi con una corbata que yo dije, wow, qué bien se ve. En mi vida me había puesto una corbata y no tenía la más mínima intención de usarla. Pero la verdad es que me impresionó mucho. Luego me di cuenta que lo que me impresionaba no era su corbata o su aspecto, sino era la gracia de Dios en su vida. Pero quiero decirte que fui y me compré la corbata. Luego tardé como 3 meses en estrenarla porque francamente... Pero ¿sabes qué? Me llamaba mucho la atención su vida. Entonces yo quería usar la corbata que él usaba y quería usar la forma de actuar o la gesticulación que él tenía. Porque ¿sabes qué? Me llamaba mucho la atención su vida. Poco a poco fui aprendiendo que tenía que buscar al Señor y no a un hombre. Pero es inevitable que siempre nos fijemos en aquellos que nosotros sabemos que tienen más tiempo en el Señor. Aquellos que sabemos que están sirviendo al Señor. Normalmente son un ejemplo, son un modelo para nosotros, para cómo vivir la vida cristiana. Así es que si tú estás en esta situación, te sugiero que te veas a ti mismo con mucho cuidado. Porque lo que tú estás viendo es lo que la gente ve. Y es muy importante que si efectivamente tú tienes tiempo siguiendo al Señor, tu vida pueda ser un ejemplo para otros de cómo seguir a Cristo. Esto es sumamente importante. Hace algunos años, recuerdo que me invitaron a predicar en una campaña evangelística. Y una de las cosas que me llamó la atención, normalmente yo llegaba una hora y media antes para ver que todo estuviera bien y el micrófono, ya sabes. Y recuerdo que como unos 30 minutos antes de empezar, vi llegar a una persona vestida de smoking. La verdad que me llamó la atención. Entonces me acerqué con él y le dije, oye, bienvenido, si sabes que son unas campañas evangelísticas, vamos a hablar de Cristo. Sí. Discúlpame, pero ¿quién te invitó? No, es que la persona no ha llegado todavía, pero... Y le dije, oye, mira, más o menos la duración es esta, porque por lo que veo, como vienes vestido seguramente tienes otro compromiso o algo. No tengo ningún compromiso. A mí quien me invitó me dijo que esta era la reunión más importante de mi vida. Y yo me vine vestido pues, de esa manera. Wow, yo dije, bueno, esto... Me fui por ahí a orar, a darle gracias a Dios. Dios, gracias, qué bárbaro. ¿Quién lo habrá invitado? O sea, porque realmente la vida de quien lo invitó, invita a cualquiera, imagínate, ¿no? Llegó la hora de la predicación. Y el salón estaba más o menos lleno. Pero media hora después de la predicación seguía llegando gente, por cierto, en pants y en tenis. Gracias a Dios este hombre se convirtió a pesar de todo. Pero lo que te quiero decir es que para este hombre era muy importante aquello a donde lo habían invitado. Por eso fue vestido de esa manera, porque dijo, bueno, esto es una reunión importantísima, ¿no? Para quien lo invitó era tan importante que le pudo transmitir eso. Pero lamentablemente no para todos los que asistieron era igual de importante. Solo quiero decirte, olvídate del smoking, no es importante, pero lo que te quiero decir es que normalmente tú y yo percibimos la importancia del mensaje del Evangelio por la urgencia, por la vehemencia y por la congruencia de la persona que nos lo predica. El día que yo recibí a Cristo, recuerdo que después de un mensaje se acercó un joven conmigo y tenía una actitud tan agradable, tan inteligente y tan interesante en su conversación,
que lo mínimo que pude hacer fue sentarme a escucharlo un rato. ¿Sabes? Nuestro testimonio, la forma en la que tú y yo nos comportamos o vivimos, es básicamente la carta de presentación del Evangelio. Es la carta de presentación del Señor Jesucristo. Por ese motivo tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nos conducimos. A veces escucho creyentes que dicen, no me reí porque estoy cuidando mi testimonio. Deja de cuidar tanto tu testimonio y mejor ponte a preocuparte mucho más por cuidar tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios será la que traiga como consecuencia que tú tengas un buen testimonio. Tu relación personal con Dios se va a ver reflejada en tu manera de vivir. Se va a ver reflejada en todas las cosas que haces. Vayas de smoking o no. Pero en tu vida la gente podrá ver la importancia y la urgencia de venir a Cristo y de tener una relación personal con Él. Así es que, si tú has venido por segunda vez, considérate un anciano. No, no es cierto. Cuando la Biblia se refiere a ancianos, se refiere a personas que tienen tiempo en el Señor y que como consecuencia, como explicábamos, pueden ser una imagen, o pueden ser un ejemplo, o pueden ser un testimonio, para que otras personas aprendan a vivir a través de sus vidas lo que es la vida cristiana. Y continúa diciéndole, dile a este grupo de ancianos, de personas que tienen tiempo en Cristo, diles que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Rápido, ¿no? Un versículo. Rápido y sencillo. Pero tú y yo vamos a ver que hay mucho más atrás de todo esto. Lo primero que digo. ¿A qué se refiere con sobrio? Eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo, exactamente. Vamos a ir palabra por palabra, porque muchas veces tú y yo pasamos, cuando leemos, pasamos esto, sobrios, sí, ok, sigue. ¿Sabes qué es lo que nos pasa muchas veces cuando leemos la Biblia? Que leemos la Biblia de la misma manera que leeríamos otro libro. Y entonces, cuando tú lees otro libro, y a veces la Biblia, lo que sucede es que tú estás preocupado nada más por la secuencia de las cosas. Por eso mucha gente me dice, oye, a mí me encanta leer los evangelios, pero yo no entiendo las epístolas, ¿no? Porque lo que nos gusta es una narración. La epístola no tiene una narración, sino una serie de consejos que le explican a un creyente o a una iglesia cómo tiene que vivir. Entonces, por eso muchas veces nosotros no prestamos atención o pasamos por alto de la descripción o las palabras que Dios está usando para enseñarnos algo. Por ejemplo, ahora que ustedes vean el capítulo 2 van a ver que es muy chiquito, pero ustedes van a ver que cada uno de los versículos contiene una explicación completa de cómo uno tiene que vivir. Y justamente estas características que Dios nos deja ver a través de esta epístola de Tito son muy importantes si tú y yo queremos realmente cumplir con el rol, el modelo que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. ¿Qué significa ser sobrios? Casi siempre la gente piensa que ser sobrio es ir vestido de negro. Bueno, mira, yo me he visto mucho de negro, pero es porque de repente estoy un poco pasadito de peso, entonces ayuda, ¿verdad? Pero no lo necesitas. No se trata de eso. Cuando la Biblia habla de un hombre sobrio, dice que es un hombre moderado, discreto, en especial en la manera de comer, en la forma de hablar, de moverse o en sus costumbres. ¿Sabes? Hoy tú y yo nos vamos a sorprender, porque a veces lo que esperamos de un pastor, o lo que esperamos de un predicador, o lo que esperamos de un anciano en la iglesia, es que sea una estrella de rock, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Cuando la Biblia habla de un hombre de Dios, no tiene nada que ver con eso. Hay personas que tienen una personalidad más efusiva o lo que tú quieras, pero la realidad es que cuando la Biblia describe a un anciano, lo que le dice es que tiene que ser sobrio, es decir, tiene que aprender a ser moderado y discreto en la forma en general de ser, de hablar, de moverse, sus costumbres y de comer. ¿Por qué de comer, oye? ¿Por qué de comer? Hace muchos años tengo un buen amigo y los dos estábamos empezando a servir al Señor juntos. Y recuerdo que un día él me invitó a una reunión con la gente que estaba siguiendo. Y entonces en esa reunión habían puesto así unos platitos con algunas cosas para que tomaras antes de la cena. Y recuerdo que se las acercaron todas a él. Y dije, qué respeto, qué lindos son con él. Y dice, no, se las ponemos siempre a él porque es que él come muchísimo. Se acaba todo lo que le ponen. La Biblia dice que cuando seas invitado, por favor pongas cuchillo a tu garganta. O sea, no de más. Por eso se refiere al comer también. Pero bueno, lo que te quiero decir es, muchas veces
cuando tú comes demasiado, cuando tú no tienes cuidado con ciertas cosas, solamente eso refleja tu falta de carácter, tu falta de disciplina, ¿verdad? De la misma forma que a veces nuestro aspecto personal, la forma en la que nos arreglamos, muestra que eres una persona disciplinada o que no lo eres, ¿verdad? Eso puede pasar. Más adelante les voy a enseñar una fotografía, a ver si la traigo por aquí, de la persona, el misionero que empezó este trabajo. Esa fotografía, cuando le tomaron esa fotografía, él tendría unos 65 años. Créeme que si te pongo la foto y no te digo que era un misionero, pensarías que es una estrella de cine. O sea, su porte. ¿Tenía mucho dinero? No. ¿Tenía ropa costosa? No. Pero ¿sabes qué tenía? Tenía una gracia, tenía una categoría y tenía una dignidad extraordinaria. Cuando tú y yo hablamos de sobrios, hablamos de una persona con esta dignidad. Una persona que es discreto, no tiene que llamar mucho la atención. Déjame explicarte esto en términos del Evangelio. Cuando a Jesús van a arrestarlo, la noche que estaban orando en Getsemaní, cuando se acerca toda aquella turba, llevaban como guía, ¿a quién? A Judas. Pero en realidad todos los demás que iban no necesariamente conocían a Jesús, o lo habían visto de lejos o lo que sea, y en la noche no era fácil de identificar. Cuando se acercaron a Jesús tuvieron que preguntar quién era. ¿Sabes por qué tuvieron que preguntar quién era? Porque no destacaba de los demás. Porque tenía una conducta sobria, es decir, era moderado, era discreto, y si bien era el centro de toda la predicación, si bien era el centro de toda la enseñanza, era alguien que se comportaba de tal manera que no exaltaba una personalidad humana, sino exaltaba una dignidad divina. Hay que separar esto de una forma muy importante, porque hay veces que nuestra personalidad nos puede estorbar. ¿Ok? O sea, hay veces que tenemos personalidades, ya sabes, muy, ¿no? Nos reímos en forma muy escandalosa, o somos muy, ya sabes, el primero que levanta la mano en la fiesta, ya sabes, ¿no? Todas estas cosas. Quiero decirte que hay veces, o sea, no quiere decir o sea, tampoco quiero que si eres así mañana, no, tampoco se trata de eso. Pero quiero decirte que el control y la guía del Espíritu Santo harán que tú tengas la medida correcta para poder ser como eres, pero controlado por el Espíritu Santo. Y esto implicará que tú puedas ser un poco más moderado y discreto de lo que normalmente eres, si es que eres así, ¿verdad? Este es un tema importante. Primer tema le dice a Timoteo, Timoteo, enseña a los ancianos que no tienen que ser estrellas de rock. Enséñalos a los pastores y a los ancianos que no tienen que sobresalir, que no tienen que llamar la atención, lo que tienen que hacer es vivir con discreción, con moderación y basando su vida en la sana doctrina. ¿Ok? O sea, nada más es para los hombres. Hoy sí, el siguiente domingo es sobre las ancianas, por si quieres venir. Pero no te preocupes, la enseñanza vale para todos. Pero no te preocupes, el próximo domingo es el mensaje hacia las ancianas. No te preocupes, aquí nos va a tocar a todos. O sea, este capítulo 2 es extraordinario porque nos enseña a todos cuál es la manera correcta de vivir y de conducirnos. Les dice también que sean serios. La palabra serio se utiliza para dos cosas. O sea, a veces una persona seria es una persona que no se ríe, una persona que no reacciona, ¿verdad? Pero la palabra serios, cuando habla de una persona seria, se refiere también a quien actúa sin engaños. Alguien que inspira confianza. Alguien que pone en sus acciones y sus maneras, le da importancia a las cosas. Y es contrapuesto a lo que sería alguien jocoso, clásico bufón, ¿no? ¿Por qué le dice Pablo a Tito, los ancianos tienen que ser serios? Porque muchas veces tú y yo podemos restarle seriedad y dignidad al mensaje del Evangelio por no conducirnos en la forma correcta. Solo te quiero decir una cosa, el mensaje del Evangelio es serio. Y eso no quiere decir que no esté revestido de gozo. No hay mayor gozo en el mundo que el poder saber que tú y yo hemos sido salvados por la sangre de Cristo. No hay mayor gozo en el mundo que saber que hemos sido rescatados del infierno por un Dios amoroso. No hay mayor gozo en el mundo que el saber que tú puedes ser libre de tus pecados, libre de tus tentaciones y vivir con victoria. No hay un mensaje más gozoso, pero al mismo tiempo es un mensaje serio. No es una broma. Y muchas veces nosotros no lo podemos expresar con la seriedad necesaria. Yo veo a muchas personas que tienen temor de mencionar ciertas cosas, ¿no? Recuerdo hace muchos años me invitaron a una boda. Y cuando terminó la boda, la persona que había predicado se sentó conmigo. Estábamos en una mesa. Me dijo, ¿qué te pareció la predicación? Le dije,
bien, muy bien, bien, interesante, muy bien. Me dijo, ¿la viste muy light? Y le dije, bueno, solamente hablaste de cómo tener una relación con Dios, pero nunca explicaste de qué nos salvaba la sangre de Cristo, ni qué era el infierno, ni qué era el pecado. Por lo demás la vi bastante bien, ¿no? Se quedó así y me dijo, ups, sí, me temía que me ibas a decir eso. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? A veces tú y yo no le damos seriedad al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy serio. Es muy serio. Cristo murió en la cruz porque nuestro pecado es muy serio, porque nuestra deuda es muy seria, porque tú y yo necesitamos realmente de ser salvados por el Señor Jesucristo, porque de otra manera tendríamos que pagar eternamente. Si tú y yo no somos serios en la forma en la que explicamos el mensaje, tú y yo le vamos a hacer pensar a la gente que no es tan importante, que no es tan urgente, que no es tan profundo, que el amor de Dios no es para tanto. Y eso es una mentira abierta. Es importante que tú y yo le demos esa seriedad. Esto no quiere decir necesariamente que seamos muy solemnes. Tal vez no seamos tan solemnes a veces. En unas semanas vamos a tener una reunión para jóvenes. Y aunque va a haber mucha seriedad en la forma de presentar el Evangelio, tal vez no seamos muy solemnes en la forma de presentarlos a los chicos. Pero de cualquier manera tú y yo tenemos que aprender a tratar la vida con seriedad. ¿Sabes? Muchas veces tenemos problemas que socialmente no parecen graves, pero que sin embargo lo son. ¿Estás acostumbrado a decir que vas a hacer una cosa y no la haces? No eres serio. Sí, yo te llamo mañana, sin la más mínima intención de hacerlo. Eso no es serio. Oye, nos vemos a las 5, cuando en realidad tú piensas llegar a las 5:30 o a la hora que se pueda. Eso no es serio. No es serio. Estableces compromisos que no cumples, eso es una falta de seriedad. Y quiero decirte que esa falta de seriedad va a afectar tu testimonio y va a afectar tu ministerio. Porque esa falta de seriedad va a hacer que la gente no pueda confiar en ti. Y si la gente no puede confiar en ti, todo lo que tú digas va a ser sujeto a cuestionamiento. Tristemente, aún las verdades más profundas del Evangelio. Tú sabes que calculan que casi la mitad del trabajo evangelístico en este país se pierde por impuntualidad e informalidad. Porque la gente no llega. Mañana a las 5 nos vemos, porque te voy a compartir de Cristo, que es lo más importante de la vida. Llegan a las 6. No parece tan importante, ¿cierto? Bueno, esta informalidad es todo lo contrario a ser serio. Una persona seria es aquella que cumple sus compromisos, es aquella que cumple su palabra, es aquella que siempre te dice las cosas que va a hacer o que son verdad. Esto no quiere decir que no te equivoques, te puedes equivocar 1000 veces, efectivamente pueden pasar cosas que no te permitan cumplir aquello que dijiste, pero una persona seria es la que normalmente cumple lo que dice y tiene un compromiso por hacerlo. Esta seriedad le da seriedad a toda la enseñanza del Evangelio. Si tú a una persona le enseñas con tu vida que el Evangelio te ha llevado a ser serio, cuando tú le expliques alguna verdad de la Biblia, la va a tomar en serio. Hace muchos años vivió un hombre, un sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. ¿Se acuerdan de él? Bueno, Lot vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma. Y había un conjunto de ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, que eran muy conocidas por la perversión tan grande en la que vivían. Una perversión terrible, al grado que Dios tuvo que destruirlas. ¿Sabes? Es increíble, pero por la oración de Abraham, Dios manda unos ángeles para que saquen a Lot y a su familia de la ciudad. ¿Sabes qué es increíble? Cuando Lot les dice a sus yernos, oye, Dios va a destruir la ciudad, tenemos que irnos, los yernos se burlan de él. Ay, Lot siempre con sus cosas, ¿verdad? No era un hombre serio, no era un hombre que tenía seriedad en su manera de vivir. Dice la Biblia que el justo Lot se afligía todos los días. Pero ¿sabes una cosa? Esa aflicción nunca lo sacó de Sodoma. Así es que en realidad él hablaba como muchos de nosotros, ¿verdad? No, qué mal está el mundo, qué mal están las cosas, qué horror, qué esto, qué otro. Pero nunca hacía nada en su vida para cambiarlo o para salir de ahí. Y entonces los yernos, digo, las hijas son las hijas, ¿verdad? Pero los yernos estaban acostumbrados a que Lot, sí, era jocoso, era simpático, ¿no? Era alguien que hablaba mucho, pero no vivía nunca lo que decía.
se quejaba de todo, pero eso no cambiaba nunca su manera de actuar, nunca tomaba decisiones. ¿Sabes qué es increíble? No lo siguieron. Cuando Lot salió de Sodoma, pues no lo siguieron. Esto es otro de las cosas que siempre está diciendo Lot y que nunca se cumplen. Esta falta de seriedad afecta profundamente tu vida y la mía. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con ser serios en nuestra manera de vivir. Continúa diciendo prudentes. Una persona prudente es una persona que tiene templanza y moderación en lo que dice y en lo que hace. Y tiene buen juicio para percibir la diferencia entre las cosas. Es decir, una persona prudente es la que no se va rápidamente por la primera idea que viene enfrente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una persona imprudente? Oye, mira, vamos a... y sale corriendo, ¿verdad? No toma el tiempo para orar, no toma el tiempo para pensar, no toma el tiempo para considerar una situación. Muchas veces los creyentes actuamos de esta manera impulsiva y poco prudente. La Biblia utiliza una palabra extraordinaria para describir esto, es mansedumbre. La mansedumbre es esta actitud que te lleva a no tomar decisiones precipitadas, imprudentes, sino a buscar a Dios primero para que sea Él el que guíe tu vida y el que guíe tus decisiones. ¿Sabes? Los seres humanos somos muy crueles para juzgar y juzgamos a la gente por sus éxitos y por sus fracasos. Casi siempre más por los fracasos que por los éxitos, ¿no? Los éxitos se los atribuimos siempre, claro, es que es hijo de alguien, ¿no? Siempre minimizamos los éxitos, pero magnificamos los fracasos. ¿Sabes? Es increíble, pero si tú estás pensando en un anciano, una persona que es alguien a quien la gente voltea a ver para que sea un testimonio, y es una persona que empieza a coleccionar fracasos, seguramente las personas van a decir, pues no me cuadra, ¿verdad? Aquí la Biblia dice que Dios va a prosperar, va a bendecir, va a hacer, y este amigo va de fracaso en fracaso en sus decisiones. Todas sus decisiones son erradas. Entonces, algo no anda bien. Bueno, efectivamente, este cúmulo de malas decisiones o de errores acabaría por completo con tu testimonio. La Biblia dice que seas prudente, es decir, que tengas cuidado con lo que dices, que tengas cuidado con lo que haces, que tengas cuidado con las decisiones que tomas, que actúes con mansedumbre, que le pidas a Dios que te guíe primero antes de decidir. Cuando esto sucede, entonces tú puedes tener un buen testimonio en este sentido. ¿Vamos bien hasta aquí? Como decía el otro día un amigo, lo que me gustan de estos estudios es que todos son palomitas, ¿no? Sí, ya soy, así soy. Continúa diciendo, sanos en la fe. No te sientas mal. Si te has encontrado con que la primera no, la segunda no, la tercera no, estamos aprendiendo. ¿Ok? Y Dios ha dejado esta epístola para que aprendamos, pero para que de verdad aprendamos. Porque la Biblia dice también, hablando de unas mujeres que siempre aprendían, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Bueno, tú y yo tenemos que aprender y llegar al conocimiento de la verdad. Tenemos que ir profundos en estas cosas que Dios nos está enseñando. Continúa diciendo, sanos en la fe. ¿Cómo que sano en la fe? Claro, tú y yo podemos tener una fe sana o una fe que no lo es tanto. Déjame te explico la diferencia. Una fe sana es aquella que está basada en las promesas de Dios. Entonces tú y yo podemos confiar en lo que Dios ha dicho porque Dios lo va a hacer. ¿Qué es una fe no sana? Aquella que está basada en cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. No, a mí me dijo mi pastor que Dios los lunes está de mejor humor. ¿Verdad? Perdón que sea tan... No quiero ser más específico. Y entonces, bueno, pues esa es la opinión de alguien, ¿verdad? Y tú y yo podemos depositar nuestra confianza en algo que en realidad no tiene ningún sustento bíblico. Y lo más probable es que eso no suceda. Así es que sano en la fe significa una persona que es sana en cuanto a confiar completamente, depositar su fe completamente en lo que Dios enseña, en los principios de Dios. Cualquier cosa que no está escrita en la Biblia es algo que tú y yo no podemos asegurar. Recuerdo que una vez una persona me dijo, oye, pero yo he leído por ahí que Jesús, cuando tenía como 14 o 15 años, fue a Cachemira. Y le dije, mira, no sé. Sí sé que la Biblia no lo dice. Y si hubiera sido importante, lo diría. Así es que probablemente no. Pero la realidad es que yo solo puedo asegurar lo que la Biblia explica. Todo lo demás son solamente conjeturas humanas. De esta misma forma, muchas veces tú y yo enseñamos de la fe a otras personas, transmitiendo ideas que nosotros tenemos que no están basadas en la Biblia.
sino que están basadas en cosas que nosotros creemos, en experiencias personales o en cualquier otra cosa. Quiero decirte que muchas veces tú y yo tenemos experiencias personales, pero que no podemos elevar al nivel de una doctrina. No, mira, es que llore, y entonces Dios, la verdad es que en ese momento me hizo sentir mucha tranquilidad. Sí, pero tú no puedes enseñar que porque tú ores de esa manera va a suceder esto. No es así. Eso es una experiencia personal. Y tú no puedes elevar una experiencia personal al nivel de una doctrina. Esto es muy importante, porque tú estarás transmitiendo entonces como una doctrina universal lo que hace una experiencia tuya personal. Esto es muy importante, porque puedes empezar a diluir la enseñanza o a torcer la enseñanza poniéndole cosas que no necesariamente son parte de la enseñanza. Así es que tenemos que aprender a ser sanos en la fe. Y por supuesto, sanos en la fe también implica el que tú y yo tengamos una actitud sana para compartir nuestra fe con otras personas. Es decir, sin intereses personales, sin ninguna otra cosa, sino solamente una forma sana, provocada por la fe en Jesucristo. Dice también, sanos en el amor. Esto es un tema muy importante. Dios nos enseña que parte de la salud espiritual de los creyentes es el amar a otros creyentes. Pero muchas veces tú y yo malentendemos el amor. Cuando la Biblia nos habla de amar a otros creyentes o ser sanos en el amor, hablando de ancianos, significa una genuina preocupación por otras personas que te lleva a orar, a suplicar, a clamar y a interesarte personalmente por los asuntos de otras personas. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a que te entrometas en la vida de alguien, que a veces es utilizado como un pretexto. Yo tengo mucho interés en tu vida, por eso me voy a meter hasta el fondo en tu vida. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu amigo? No, eso no te importa. ¿Okay? Eso es entrometerte en la vida de los demás. La Biblia dice que tú y yo seamos sanos en la forma de amar a los demás. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, le explica cómo amar a otros. Él era un joven. Entonces le dice, tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tratar a las ancianas como tratarías a tu mamá. Tú tienes que tratar, por ejemplo, a las jóvenes como si fueran hermanas tuyas, con toda pureza, le dice. Es decir, tienes que ser sano en la forma de amar a los creyentes. Porque si tú no eres sano en la forma de amar a los creyentes, entonces tus intereses, tus emociones, tus pasiones pueden representar un terrible obstáculo en tu relación con los creyentes. Créanme, esto es algo muy importante, porque muchas veces tú y yo podemos pensar que estamos actuando bien en favor de los creyentes, cuando en realidad lo que estamos haciendo es solamente seguir nuestros propios instintos o nuestras propias emociones y estamos afectando nuestra relación con los creyentes. Muy importante, hay veces que los creyentes que tienen mucho tiempo en el Señor pueden empezar a hablar con creyentes más jóvenes y empezar de alguna manera a influir su vida en una forma en la que no deben hacerlo. Muy importante, si tú enseñas la Biblia, si eres un pastor, si tú eres alguien que está predicando el Evangelio, por favor, enseña la verdad, no le digas a la gente lo que tiene que hacer. Muchas veces tendemos a entrometernos en la vida de los demás, diciéndole a los demás lo que tienen o no tienen que hacer. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a ir a Cuernavaca. ¿Y a ti te parece bien eso? ¿Lo has considerado bien? ¿Has orado? Porque fíjate que yo lo veo, a ver, él tiene que vivir su vida. Y él tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Lo que tú tienes que enseñarle es cómo buscar al Señor para tomar las decisiones correctas, no a tomarlas por Él. Lo que tú tienes que hacer es enseñarle cómo Él puede, a través de la Biblia, encontrar los principios que van a guiar su vida, no darle la vida resuelta, que es lo que muchas veces tú y yo tratamos de hacer, ¿no? Eso lo hacemos a veces con los hijos y a veces, o muchas veces lo hacemos con aquellas personas que son nuevas en la fe. Por favor, ten mucho cuidado con esto. Tú no sabes cuántas veces llega una persona y me dice, oye, ¿tú crees que debo hacer esto o no? Y hay muchas veces que la única respuesta es, yo te sugiero que ores y le pides a Dios que te guíe. Y sé que alguna persona puede desilusionarse diciendo, ¿cómo? Pero no me dijiste qué hacer. No, sí te dije qué hacer. Te dije que buscaras al Señor para tomar la decisión correcta. Y si tú aprendes eso, yo he cumplido mi labor. El tomar tus decisiones te corresponde a ti y no a mí. Sanos dice en la paciencia. Bueno, esta palabra paciencia es una palabra que normalmente no ejemplifica nuestra manera de actuar diaria. Somos muy impacientes, ¿verdad?
Y en particular, somos muy impacientes a veces con las personas recién convertidas. ¿Ya ves? Ha venido 2 domingos y su vida no ha cambiado. No lo puedo creer. Sigue viviendo así asado. No ha terminado los 4 evangelios. No tiene preguntas. No puedo creerlo. A veces somos muy impacientes, precipitamos que las cosas sucedan cuando en realidad no necesariamente tienen que ser así. Déjame contarte una cosa muy personal. Yo seguí siendo el mismo hippie hasta más o menos 8 o 9 meses después de haberme convertido a Cristo. Y para mucha gente era un terror esto. Yo recuerdo que mi mamá, luego después supe, mi mamá había recibido a Cristo antes que ellos, y ella le decía a la gente, no, mi hijo, yo lo veo muy mal. Pues sí, lee la Biblia y todo, pero, hijo, qué greñas, qué horror, qué mal. Ella no se daba cuenta de todo el trabajo que Dios estaba haciendo. Gracias a Dios, una persona que me daba estudios de la Biblia en ese tiempo, pudo ver un poco más allá de lo que las apariencias mostraban. Y se pudo dar cuenta de que Dios estaba haciendo un trabajo. Después resulta que un día simplemente me vi al espejo y dije, pero, ¿qué es esto? Era un domingo, el lunes me fui a cortar el cabello, el domingo en la noche corté los collares, y en cuestión de una semana parecía que había pasado muchas cosas, pero en realidad solamente eran reflejos de cambios que por meses Dios había ido haciendo en el corazón. Recuerdo que la misma persona, mi mamá, dijo, hasta que al final te entregaste. No era exactamente así, pero su impaciencia natural al ver a su hijo muy confundido le hacía pensar que las cosas tenían que ir muy rápido y a veces generaba mucha presión. Recuerdo que una mañana llegué a la casa de la universidad y ella estaba tomando un estudio de la Biblia y se lo daba a una chica joven. Y entonces le dijo, por favor, Ivonne, dile a este muchacho que ya se corte el pelo, es una desgracia, ya sabes, ¿no? Yo venía muy contento porque me encontraba con la maestra de mi mamá y bueno, me pusieron una ventaneada espantosa. Y recuerdo que rápidamente le dije, a ver, despacio. Jesús también llevaba el pelo largo y ya sabes, todos los pretextos que ya había ido acumulando, porque en eso sí fui muy rápido. ¿Sabes qué es increíble? La conversación con esta chica hizo que yo tomara decisiones muy importantes en mi vida, que no tenían nada que ver con el corte de cabello, pero que eran decisiones súper importantes en mi corazón. Tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Y paciente significa a veces sentarnos a escuchar, que esto es algo que normalmente no nos gusta, ¿no? Casi siempre nos gusta más hablar que escuchar. Pero si tú no escuchas, tú no puedes ayudar a una persona. Tú tienes que aprender a escuchar para de esa manera poder entender las necesidades de la persona y ayudarla con sus necesidades. A veces los líderes, los pastores se acostumbran a hablar mucho y a escuchar poco. Y eso los vuelve poco eficaces en su trabajo. Muchas veces tú y yo nos puede pasar esto. A veces llegamos a hablar de Cristo con alguien. Oye, déjame contarte que Cristo cambió mi vida. Sí, fíjate qué bueno que me dices. No, espérate, a ver. Entonces nunca nos enteramos de cuál es su problema. Claro, sabemos que hay un problema, se tiene que salvar, pero no nos enteramos de cuál es su situación y qué cosas necesita escuchar. Porque no tenemos la paciencia para escuchar a la persona. No tenemos a veces la paciencia para escuchar a un recién convertido que lo que necesita es que le escuchen. Recuerdo que en esos tiempos, cuando acababa de recibir a Cristo, perdón que les cuente muchas cosas de mis 19 años, debe ser por mi edad ya que estoy regresando, pero recuerdo que una vez, esta señorita que le daba estudios a mi mamá, organizó una fiesta de cumpleaños en su casa. Y yo empecé a pensar cómo será una fiesta de cumpleaños de unos cristianos. No tengo ni idea. ¿Qué le regalaría yo a una chica que sea cristiana? No tengo ni idea, ¿verdad? Entonces fui a comprar un regalo que yo pensé que era un regalo apropiado. Y ese día, aunque seguí usando los mismos jeans hechos flecos, me puse un saco, lo cual me hacía ver todavía peor. Recuerdo que cuando llegué a esa casa, lo primero que hice fue, dejé mi Biblia en una mesa al entrar y dejé el obsequio que le tenía a esta chica. Y entonces me senté por ahí, y entonces un joven se acercó conmigo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ya sabes, ¿no? Se sienta conmigo. Entonces me empieza a contar su testimonio. Claro, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y dije, qué buena onda este cuate que me cuenta su vida, ¿verdad? Y entonces sigue platicando. Entonces me empezó a hablar de Cristo. No, mira, la verdad es que tú lo que necesitas es, porque fíjate que entonces, si Cristo murió por ti, ta. La conversación duró tal vez 45 minutos. Y al final me dice, mira, tú lo que necesitas es abrir la puerta de tu corazón a Cristo, porque como dice el versículo, le dije, sí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se me quedó viendo y me dijo, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Y por qué me dejaste hablar 45 minutos? Porque no había quien te parara. Porque no me dejaste ni siquiera decirte hola.
Sabes, muchas veces tú y yo no tenemos la paciencia necesaria para poder escuchar a las personas. Y la paciencia es sumamente importante para que tú y yo podamos entender los problemas de las personas y ayudar a la gente que lo necesita. Por favor, nunca te decepciones si esa persona que acaba de recibir a Cristo no tiene los cambios que tú esperas rápidamente. Algunas personas empiezan a experimentar cambios muy rápidos en su vida y otros tuvimos que necesitar un poco más de tiempo. Algunas personas tienen un cambio como el que nos describió Lorena al día siguiente, después de pensar en terminar con su familia y aún con su vida. Al día siguiente estaba con su esposa arreglando su matrimonio. Hay veces que tú no vas a ver cambios tan extraordinarios, pero sin embargo, tú tienes que tener la paciencia para poder observar el trabajo de Dios y de esta manera poder ir ayudando a la persona en todo aquello que lo necesite. Y aquí termina el segundo versículo. No se preocupen, el siguiente versículo empieza a hablar de las ancianas. Y vamos a platicar un poco sobre la conducta que Dios le enseña a tener muy especialmente a las mujeres. Pero esto se aplica para los dos. Todos los principios se aplican para todos, pero hay cosas muy específicas. Por ejemplo, en los siguientes versículos vamos a hablar mucho, por ejemplo, sobre la apariencia y la forma de vestir de una mujer. Obviamente el principio es el mismo para un hombre, ¿no? Pero en forma muy específica habla de detalles sobre las mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos una pequeña tarea para esta semana. Tenemos que aprender a ser sobrios, serios, prudentes, pacientes en la fe, pacientes en el amor. Eso, ustedes sí tomaron el estudio. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bueno, lo único que les quiero pedir es un favor, no pierdan la oportunidad, porque después de 2 o 3 semanas, tal vez ustedes ya no recuerden bien lo que acaban de escuchar. ¿Ok? ¿Ustedes saben cuánto recuerda uno de lo que escucha un mes después de haberlo escuchado? El 5%. O sea, se van a acordar de algún chiste que dije y del color de mi suéter tal vez. Entonces, aprovechen a apropiar hoy estas cosas, pónganlas en práctica, pónganse estos principios delante del lugar donde trabajan o lo que sea y digan, Señor, esta semana yo quiero aprender a hacer de esta manera. Yo quiero pedirte que tú me transformes de esta manera y créanme, Dios va a ir haciendo ese trabajo precioso en sus vidas. Muy bien. Bueno, pues me gustaría hoy terminar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Y después de esto, pues, buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Patricia, ¿nos quieres guiar una oración, por favor? Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, porque cada vez que escuchamos de tu palabra, pues nos damos la oportunidad de afianzarnos en la fe, en ser agradecidos con tus mensajes, Señor. Por favor, te rogamos que estas enseñanzas que tú nos das a través de Ángel, Señor, pues trabajen en nuestra vida, en el día a día, en el caminar, y sobre todo, Padre, enséñanos a voltear los ojos a ti, a aprender, Señor, a consultar la Biblia, de basarnos en las enseñanzas del Evangelio, y sobre todo, Padre, pues hemos caminado desde que nacimos contaminados, Señor. Enséñanos a elegir y a desechar lo equivocado en nuestras vidas, y sobre todo, Padre, para que seamos pues cuidemos nuestro testimonio, para que seamos una luminaria, Señor, para todos aquellos que nos observan. Danos todos estos pues atributos que tú tienes, Señor, que hemos visto en este estudio, y sobre todo, Padre, pues que vayamos caminando día a día de acuerdo a tus principios, a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí, todas las familias representadas, por los que faltaron, Señor. Tú llévalos a poner los ojos en ti, Señor, y tener pues esa paciencia y tolerancia para todos nuestros hermanos en la fe de Cristo. Gracias por la vida de Ángel, de su esposa, Señor, y permite, Padre, que estemos aquí la próxima semana, que esta semana, Señor, caminemos de tu mano, y sobre todo, Señor, pues fundamentados nuestros pasos en tus principios, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.